Buenos días a todos, buenas tardes compañeros de Facebook, compañeros de Instagram. Hoy es martes, toca martes con François. Pues no, hoy, como bien lo sabéis, no es martes, es jueves 14 de marzo. Martes 12 de marzo ha sido complicado, ha sido un día muy intenso, muchísimo trabajo aquí en la central de Coelbenquer en España y entonces no ha sido posible realizar martes con François. Lo quería hacer ayer, lo quería hacer miércoles y por desgracia pues Facebook, Instagram, todo, el tema de live se nos ha complicado, no funcionaba, entonces no lo pude hacer. Entonces hoy, jueves 14 de marzo, pues aquí hacemos martes con François 36. Entonces, ¿qué vamos a hablar en este martes con François? Pues primero vamos a hablar de Roberto Mangum. Yo quiero que conozcáis a Roberto Mangum, que es nuestro afiliado de Madrid, uno de nuestros afiliados de Madrid, de Coelbenquer Mondedeu. Se ha puesto a hacer vídeo, él también hace mucho vídeo, cada semana hace un vídeo, y el vídeo que hizo el martes, porque también hace sus vídeos el martes, pues realmente fue fue muy logrado y os invito a seguir Roberto en sus vídeos, y el martes habló de la importancia de social media en nuestro sector y cómo él desarrolla su negocio a través de social media. Esto punto 2. Bueno, punto 1. Punto 2, también enhorabuena a Axel Castillo, nuestro consultor de la red, que también cada mes hace los 3 puntos de Axel. Es muy divertido, donde habla sobre la red inmobiliaria Coelbenquer y bueno, pues realmente también es interesante seguirle. Hola Alberto de Instagram. Sí, por fin, es que si tú habías llegado al inicio hubieras oído que el martes era complicado. Entonces, hoy hacemos martes con François. Entonces, martes con François, jueves, que vamos a hablar de la importancia de los eventos inmobiliarios para nuestros agentes inmobiliarios. De hecho, el martes ha sido complicado porque estamos preparando nuestro evento inmobiliario, el evento Gem Blue, que estará en Las Vegas, que empezará el domingo por la noche. Y entonces vamos a hablar hoy por qué es tan importante asistir a estos eventos. Como podéis ver, aquí tengo un montón de eventos inmobiliarios donde hemos participado, y entonces estos eventos en la profesión son importantes. Yo creo que 5 criterios por qué no hay que perderse un evento inmobiliario de la profesión cuando tú eres agente inmobiliario. Primero, porque te sale de tu cotidiano. O sea que los inmobiliarios que tienen éxito son muy metódicos. Llamadas, seguimiento, trabajo, redacción de contrato, farming en la oficina, fuera. O sea que tienen una agenda muy organizado, y a veces da gusto salir de esta organización, salir de tu cotidiano, y entonces acudir a estos eventos pues permite un poco abrirte la mente a otra cosa. Entonces, que no estemos siempre enfocados en nuestro negocio, pero que estamos pensando en el negocio, y esos eventos permiten esto. Permiten una cosa que es muy importante: el networking. Punto número 2, el networking. Un agente inmobiliario es un ser social, es como dicen los americanos, social beast, son animales sociales. Y estos eventos inmobiliarios permiten esto, permiten juntar con otros inmobiliarios, otra gente que está dentro del sector, y solamente compartir con ellos las buenas prácticas
y compartir con ellos un poco lo que te funciona, lo que a mí no me funciona, cómo tú lo haces. Y nosotros, la verdad es que en Coldwell Banker nos encanta compartir con nuestros compañeros de la red o también los otros compañeros lo que nos funciona y pedirles un poco cómo ellos lo están haciendo. Que de hecho abrimos una paréntesis. Yo lo que veo es que cada vez más estamos los inmobiliarios abiertos. Estamos abiertos a compartir con nuestros compañeros lo que hacemos, lo que nos funciona, y esto de verdad es algo bastante nuevo en la profesión, y yo creo que los que se van a ver beneficiados de todo esto primero son los inmobiliarios, pero también son nuestros clientes. Entonces asistir a eventos inmobiliarios para ver un poco cómo lo hace la gente, para preguntar, es que estamos, o sea, que un agente inmobiliario que encuentra otro agente inmobiliario, ¿qué va a hablar? Bueno, va a hablar de temas inmobiliarios. Pues esto es una súper oportunidad para compartir con vuestros compañeros vuestros asuntos, vuestras cosas de todos los días. Luego, punto número 3. Hola Cristian, ¿qué tal todo? Cristian, nuestro desarrollador de Coldwell Banker que está ahí por ruta a visitar oficinas. Entonces, punto número 3, aprendizaje. O sea que un evento inmobiliario, el networking está bien, salir de tu cotidiano está bien, pero también aprendes. Aprendes porque es que tienes formaciones, tienes gente que tiene mucha experiencia o gente que tiene algo interesante que contar, que van delante y que explican que explican sobre el sector, que explican sobre social media, que explican sobre un topic que ellos controlan. Pues esto es muy interesante y aprendes muchísima cosa, las nuevas tendencias, o sea que se explica su experiencia, o sea que realmente aprendes, y estos eventos inmobiliarios sirven de esto. Y luego, como he dicho antes, ¿no? Intercambiar un poco las buenas prácticas. Punto número 4, la diversión, obviamente. O sea que un evento inmobiliario no sería un evento inmobiliario de la profesión si no hay diversión. Y entonces, por eso es muy importante, porque se trabaja mucho durante el día y luego se celebra durante la noche. O sea que realmente la diversión es una parte integrante del evento inmobiliario. Nada más ni menos que nosotros, nuestro evento inmobiliario lo tenemos en Las Vegas, entonces lo que pasa en Vegas se queda en Vegas, pero sobre todo en la última noche tenemos ni más ni menos que el concierto de Imagine Dragons para los 6.000 brokers que estaremos ahí en Las Vegas de Coldwell Banker. Por lo cual, aquí si no se habla de diversión, pues con Imagine Dragons no os lo digo. Y de paso, un fuerte abrazo a mi hija, a Romina, que lleva insistiendo desde el inicio de venir conmigo a Las Vegas. Pero bueno, mira, cariño, 13 años, espérate un poco y te prometo que te llevaré dentro de 2-3 años. Entonces, hablamos de diversión y hablamos de motivación. O sea que llevar a tu gente a asistir a eventos inmobiliarios es una inversión. Es una inversión que te haces para ti, para tu negocio, y que haces también en la gente que trabaja contigo, en tus comerciales, en tus asesores. Entonces, ya sé que no se puede llevar a todo el mundo, pero si tú tienes una inmobiliaria y tienes comerciales, pues que ellos participen a eventos tiene que ser una motivación y una retribución y un reconocimiento que, bueno, si tú eres dueño de la agencia, que lo haces como una excelente inversión. Y lo sé porque es que os puedo decir, o sea, que ir a Las Vegas desde aquí es una inversión importante. Avión y esto, pero yo os garantizo que los que van a Las Vegas a nuestro evento o cualquier otro evento, pues vuelven con las pilas muy cargadas. Hola Andrea Ochoa de Coldwell Banker,
Andrea lleva dos oficinas, una en Coldwell Banker Tamarindo en Costa Rica y está también en la oficina de Ibiza, por lo cual cualquier cosa que sea. Y Andrea, por supuesto, estará con nosotros en Las Vegas. Esto es lo que os quería comentar, la importancia de los eventos y la importancia de los brokers inmobiliarios de participar a estos eventos. Un ejemplo, aquí tengo el programa de GemBlue que empieza, y entonces ese evento es un evento un poco especial porque los eventos inmobiliarios suelen tardar un día y una noche, y GemBlue, nuestro evento con el banker, son 4 días. 4 días de eventos inmobiliarios, de diversión, de motivación, de formación. Entonces, os doy un ejemplo, por ejemplo, y enhorabuena y muchas gracias a todos los que de nuestra red Coldwell Banker que participan a Las Vegas. Y nosotros os espero verles el año que viene. Por ejemplo, empezamos el domingo con un cóctel y una bienvenida de la red internacional de Coldwell Banker, domingo por la noche. Domingo también tenemos un día entero para los que se apuntan al curso de Global Luxury. O sea que una sesión de 8 horas, 7 horas sobre las técnicas del sector inmobiliario de lujo y cómo tener éxito en este sector. Luego el lunes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cursos, 6 formaciones diversas, como trabajar tu esfera de influencia, trabajar, o sea que sesión especial para los formadores, los consultores de nuestra red, luego una sesión de motivación de equipo, una sesión de formación de equipo, una sesión de reclutamiento. Esto el lunes por la tarde tenemos el gran evento General Session con los 6.000 agentes Coldwell Banker, y luego martes y miércoles empezamos 50 sesiones, o sea que cada hora tendremos unas 5 o 6 sesiones para elegir. O sea que aquí son todas las sesiones, se trata de social media, se trata de técnicas de negociación, se trata de esfera de influencia, se trata de motivación, se trata de coaching, se trata de, o sea que un montón de materias que interesan a la gente inmobiliaria. Y luego lo hago corto, el miércoles por la noche, el famoso concierto de Imagine Dragons. Pues chicos, aquí os dejo, y Andrea que estará haciendo un panel, ella el martes 19, sobre la importancia de los vídeos. Andrea Ochoa también, mucha experiencia y mucha motivación en la utilización de vídeos. Bueno, ya está, yo he dicho todo lo que quería decir. Los que se pierden eventos inmobiliarios, pues os lo perdéis, de verdad, es una inversión, y porque además aprendemos y nos motivamos y reímos. Bueno, martes con François 36, hoy jueves se acaba. Entonces, la semana que viene intentaré hacer un martes con François en Las Vegas. Veremos un poco cómo lo haremos, porque yo creo que no tendré un tiempo muy dedicado, pero bueno, o haga algunos vídeos para que los que me siguen, para que tengan un poco un taste de Las Vegas. Bueno, pues nada, os dejo, que tengo que preparar mi maleta y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.